Gracias, Señor, porque venimos aquí con fe. Venimos esperando que en humildad tú trabajes en nuestro corazón y podamos irnos a la casa capacitados para toda buena obra. Podamos irnos de vuelta a la vida llenos de ti. Y sabemos que eso lo hace tu palabra, eso lo hace la adoración. Y te pedimos que continúes sembrando vida en cada uno de nosotros, quitando lo que estorba, quitando lo que no aprovecha y poniéndonos un celo por lo que es digno, por lo que es bueno. Y ponemos esta charla en tus manos, te pedimos que nos hables directo al corazón, que tu Espíritu Santo nos enseñe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La charla de hoy se llama La entrada triunfal y la hora. Poco a poco vamos a ir entendiendo mejor por qué le puse este nombre a la charla. Pero antes de empezar quiero contarles una historia. Creo que fue en el 2003, recibí una invitación de ir a Japón gratis. Me pagaban un hotel durante 4 días, un hotel 5 estrellas, y me pagaban el tiquete y toda la alimentación. Y supongo que todos ustedes dicen que dichoso Rodri que se ganó esto, ¿verdad? Pero me lo pagaban porque me estaban invitando al 7º mundial de karate. Entonces prácticamente lo que estaban haciendo era invitándome para agarrarme como carne de cañón, para que yo peleara contra rusos y peleara contra brasileños y peleara contra japoneses. Pero uno que es bastante polo, entonces toma la oportunidad de ir a Japón y me fui allá. Pero fue un tiempo muy especial en mi vida porque era como el sueño. Yo entrenaba karate desde que tenía como 17 años y en estos momentos como 16 años y en estos momentos tenía casi 19 o 19. Y era el evento más lindo al cual uno podía participar y era ir con mis amigos del alma que entrenábamos 6 días a la semana juntos. Nos empezamos a programar y a entrenar, empezamos a comer intencionalmente, a entrenar, y me acuerdo que la hora se iba aproximando y yo estaba muy nervioso. Me di cuenta que me tocaba con un ruso, un poco más pequeño que yo, pero era como un tanque y era algo fuera de mis manos, digamos. Me acuerdo, sin mentirles, que nosotros estábamos desayunando en el hotel y cuando entraban los competidores a desayunar, literalmente temblaba un poco el restaurante porque la mayoría de los competidores pesaban 100, 110 kilos. Entonces, yo tenía mucho temor y mucho ansiedad de que llegara la hora. Resulta que el día que me toca pelear, y no sé si ustedes saben esto, no, yo creo que todos lo saben, si hemos visto que, digamos, los gringos son estructurados, los japoneses son los reyes de eso. Entonces, íbamos a pelear en un dome, así, en un gimnasio gigante. Y cuando me doy cuenta me piden que caliente y que todo y que me ponga en una fila porque me va a tocar pelear. Y yo dije, bueno, ya va a llegar la hora, pero resulta que habían 8 o 12 competidores enfrente mío. Entonces, literalmente uno tiene 45 minutos para ir dando, ok, ya mataron a este y ahora faltan 10. Ok, ya mataron a este, ahora faltan. Entonces, ¿verdad? La ansiedad que fue creciendo en mí fue demasiado fuerte. Ya va a llegar la hora, ya va a llegar la hora, ya va a llegar la hora, hasta que me llegó la hora. Y gracias a Dios no me fue tan mal, peleé bien, le dieron la pelea al ruso, pero apenas terminó la pelea yo estaba feliz porque ya podía estar tranquilo y disfrutar un poquito de Japón. Pero ¿por qué les cuento esta historia de la ansiedad de que llegara mi hora? Porque ya está llegando la hora de Jesús. De hecho, la entrada triunfal en Jerusalén, el domingo de Ramos, es lo que marca la hora de Jesús, es lo que marca lo cerca que está su hora, que hemos visto que en el libro de Juan, la hora de Jesús se trata de la muerte,
de la resurrección y de la glorificación de Jesús. Eso implica la hora. Entonces, haciendo una recapitulación de hace creo que 15 días o 3 semanas, vimos la fiesta que se le hizo en honor a Jesús, donde María riega una botella de nardo puro y le limpia sus pies con sus cabellos. Y vean lo que dice inmediatamente después, Juan 12:12, para que entendamos en qué momento nos ubicamos. Al día siguiente ¿de qué? De la fiesta que le hicieron honor a Jesús, del día en que María regó el nardo puro. Muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Entonces, de hecho, cuando estudiamos este capítulo, faltaban 6 días para la Pascua. Ahora, ¿qué es el día siguiente? ¿Cuántos días faltan? 5. Es un domingo. Sabemos que estamos en el día domingo, el día en que Jesús entró a Jerusalén con vistas a hacer el Cordero Pascual, el Salvador del mundo. Entonces vamos a leer la mayoría de nuestro texto en estos momentos. Juan 12, del 12 al 19, dice así. Al día siguiente de la fiesta, de estar en Betania, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo y gritaban de voz a voz en cuello, o sea, durísimo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. Y así dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira, que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, o sea, días después, se dieron cuenta de que se había cumplido en Jesús lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, seguía difundiendo la noticia, ahora en Jerusalén. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús, sabemos que Juan, cada vez que habla de señal, está hablando de un milagro que Jesús hace para demostrar su deidad, salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: ¿cómo pueden ver? Así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. La entrada triunfal, lo que acabamos de leer de Jesús en Jerusalén, es un momento determinante en la vida de Jesús. A veces yo leo comentaristas de la Biblia en inglés y le llaman the hour of decision, la hora de la decisión. Así de importante es la entrada de Jesús en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la gente lo estaba reconociendo como el Rey de Israel. Y si ustedes recuerdan, hace un tiempo Jesús, creo que es ese, hay que pagarlo, gracias. Hace un tiempo, años, Jesús había multiplicado el pan. Y después de multiplicar el pan, los celotes, aquellos israelitas que querían derrocar el imperio romano, lo quieren hacer rey. ¿Y qué hace Jesús? Se esconde y se va, porque no ha llegado la hora en que él sea rey. Pero ahora a Jesús lo llaman el Rey de Israel, le gritan Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y Jesús no agarra para ningún lado, se queda ahí recibiendo las palabras que ellos están diciendo. Es una hora determinante. Y quiero que nos imaginemos bien el momento. Versículo 13 dice: tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Yo no he ido a Jerusalén, pero he visto muchas fotos. Y la ciudad de Jerusalén, una vez tuve el privilegio de ir a Marruecos, y todas esas ciudades en el Oriente Medio tienen pasillos muy angostos. Entonces yo quiero que ustedes se imaginen la entrada de Jesús en Jerusalén. Tras que las calles son angostas, hay gente de un lado y de otro con palmas en sus manos, moviendo las palmas y gritando con todo lo que tienen:
Hosana, Hosana, bendito ese hombre que viene en el nombre del Señor. Imagínense la algarabía del momento. Sabemos que utilizaban palmas. Ese día empezaron a mover palmas, ramas de palmas, por varias cosas, sobre todo por tradición. Las palmas para los judíos les recordaban momentos muy importantes de su historia. Cuando los judíos habían estado subyugados por el imperio de los macabeos y habían tenido liberación, habían hecho una fiesta con ramas de palma. De hecho, para ellos las palmas estaban tan identificadas con la venida del Mesías que a veces sacaban monedas y en las monedas venían figuritas de palmas. Entonces todo mundo, cuando empezaron a mover las palmas, entendían perfectamente bien lo que estaban haciendo. Creemos que Él es el Mesías y por eso sacamos nuestras palmas, porque esto es lo que íbamos a hacer desde el principio cuando estábamos ahí. Creo que la comparación es absurda, pero creo que sí nos puede ejemplificar bien las cosas. Si usted está en Costa Rica y ve un televisor y no tiene volumen, y el televisor, usted ve un montón de gente reunida en la rotonda de la Hispanidad, usted sabe o que Costa Rica hizo algo bueno en el fútbol, o que algo importante ha pasado, porque esa es la tradición. Si la estatua de la Hispanidad, iba a decir, si la rotonda de la Hispanidad está llena y hay una fiesta ahí, significa que algo importante pasó. Para ellos era así. Si hay palmas en las calles y la gente las está sacando, es porque tiene que ver algo con el Mesías. La otra parte importante es donde dice Hosana. Hosana es una palabra en arameo que significa salva ya. De hecho, los judíos estaban queriendo bendecir a Jesús porque lo que querían era que Jesús los salvara ya del imperio romano. Entonces, es ahí el quiebre importante que tenemos que entender. La situación es un poco confusa. Para todos ellos, Jesús podía o era el Mesías que los iba a liberar. Pero ellos entendían que Jesús iba a ser un Mesías diferente al Mesías que Jesús iba a ser. Ellos querían que Jesús los liberara de la opresión del imperio romano, que Jesús les trayera de vuelta su dinero, que Jesús les trayera de vuelta su estatus económico. Y Jesús no tenía en su mente traer todas esas cosas para nada en primer lugar. Lo que Él quería y venía a hacer en el nombre del Padre era perdonar los pecados de la nación y restituirlos espiritualmente. Entonces ellos decían Hosana, que significa salva ya. Y Jesús quería decirles, sí, ya los voy a salvar, pero no de lo que ustedes creen. Los vengo a salvar de ustedes mismos. Y esa es una equivocación que constantemente tenemos en nuestra vida espiritual y en nuestra búsqueda de Dios y en nuestra búsqueda de seguir a Jesús como Él manda. Siempre se trata de mi reino y no del reino que Él quiere poner y el reino que Él va a establecer. Entonces nosotros a veces vemos a Jesús como Mesías, sí, pero Mesías de las cosas incorrectas. Y así lo veían los judíos. Es muy interesante porque esta palabra, quiero enseñarles el Salmo 118, 25, que es exactamente lo que ellos estaban gritando, Hosana, que dice, Señor, danos la salvación, Señor, concédenos la victoria. Entonces, lo que ellos estaban gritando en las calles no se les había ocurrido ese día. Era algo que venía en los salmos. Y es bastante interesante porque esto es un dato histórico que tal vez a algunos les guste. Del Salmo 113 al Salmo 118 hay 5 salmos que son utilizados por los judíos. Se llama el Halel. Y son 5 salmos que se utilizan siempre en las fiestas más importantes
judías. En la Pascua, en la fiesta de los tabernáculos, se leen todos los salmos y se lleva una liturgia basada en esos salmos. De hecho, la mayoría de las personas agarraba esos salmos, el Jalel, del 113 al 118, para parafrasearlos o orarlos todas las mañanas. Entonces imagínense que usted esté orando todas las mañanas porque Dios le dé la salvación. Y de repente entra Jesús a Jerusalén y usted ahora grita, queriendo y pensando que la salvación ya había llegado. El historiador Josefo, que es el más importante de estos tiempos, dice que en el día de la celebración de la Pascua, en los días anteriores, faltan 5 días, en Jerusalén habían más o menos 2.700.000 personas. Llegaban entre 1,5 millones, 2 millones de personas a visitar y a vivir en Jerusalén. No crean que rentaban apartamentos, ¿verdad? Hacían ahí unas enramadas y se quedaban ahí. Pero Jerusalén estaba lleno. Entonces, lo que quiero es que se imaginen lo que está pasando en Jerusalén. Algo que dice Don Carson que me gustó mucho es que ellos no están gritándole a Jesús, bendice o te damos una bendición, sino que le están diciendo, bendito tú eres el que viene en el nombre del Señor. Entonces hay un entendimiento extraño de quién era Jesús. Asegurémonos nosotros que nuestro entendimiento no es así de extraño. Y entonces dice el 14 y el 16, Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía, solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya se había escrito. Es interesante porque este es el único o uno de los únicos acontecimientos que salen en los 4 evangelios. Recordemos que hay 3 evangelios que se dicen los evangelios sinópticos, que son el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. ¿Por qué sinópticos? Porque estos relatan, se parecen muchísimo. El evangelio de Juan es bastante diferente. Esta historia de Jesús buscando un burrito para cumplir las profecías y entrar a Jerusalén se repite en todos los evangelios, lo cual parece que es muy importante. Quiero que veamos cómo se describe en Mateo 21, del 1 al 9. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, Betfagé es un pueblo que está entre Betania y Jerusalén. Esto ya había sido después de la fiesta de Lázaro. Al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro. En un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron y hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Los árboles de allá eran las palmas. Tanto la gente que iba delante de él como los que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué me pareció que era muy importante hablar sobre esto? Porque Jesús viene a cumplir todas las profecías hechas acerca de él. En un lugar en el Viejo Testamento, en estos momentos se me acaba de olvidar dónde, debería de acordarme, me acuerdo que era un profeta menor, decía esto, que Jesús el Mesías iba a entrar en Jerusalén montado en un burrito. Entonces Jesús dice, ok, vamos para Jerusalén, pero son toque, tengo que cumplir la profecía. Jesús viene y cumple todo lo dicho acerca de él. ¿Y por qué me parece muy potente, muy poderoso esto? Porque si Jesús tiene la capacidad de ir cumpliendo todo lo que se había dicho cientos de años antes acerca de él, es una muestra más de que Jesús es tan
el control total de la historia de la humanidad y que Él nos puede tener en la palma de sus manos porque tiene la historia de la humanidad en sus manos. Él cumple lo que Él ha dicho. Zacarías 9:9, gracias. Y hay un tema importante con el burrito. Ayer yo les decía, si mañana ustedes me invitan a su finca y me dicen, vamos, vamos, es muy lindo, hay un burrito y te puedes montar en el burrito. ¿Verdad? No es como, debe ser bonito, pero no es como lo más atractivo que lo inviten a uno a una finca a montarse en un burrito, ¿verdad? El Hijo de Dios nace en un pueblo pequeño, en un pesebre. Más adelante lo llegan a buscar algunos discípulos que lo querían seguir y Él les dice, si quieren vienen, pero sepan que el Hijo de Dios no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Sabemos que la historia nos dice que la mayoría del tiempo Jesús vivía en casas de sus amigos. El Hijo del Hombre dice que no vino a ser servido, sino a servir. Y además, el Hijo del Hombre, el Rey, el que iba a dar su vida por todos nosotros, entra en Jerusalén en un burrito, no en un corcel. ¿Qué es lo que nos trata de decir Jesús con toda su manera de vivir? Que hay poder en vivir una vida llena de humildad. Que no hay poder. A ver, es que creo que, y me lo digo a mí mismo, ¿verdad? No hay poder en vivir una vida llena de cosas y de opulencias y eso no va a traer nada de poder a nuestras vidas. Pero si ustedes me dicen a mí, yo muchos días de mi vida me levanto y lo que ando buscando es poder. Entonces es muy importante ver a Jesús, el Rey va a entrar a Jerusalén a dar su vida por todos y el Rey no le importa entrar en un burrito. De lo cimentada que está su identidad en su padre. Me acuerdo cuando estaba yo en la escuela, nosotros jamás éramos pobres, pero tampoco teníamos mucha plata. Y me metieron en el San Paul, que era un colegio privado, que supongo que era caro. Mi mamá daba clases, entonces nos ayudaba por ahí. Y mi mamá llegaba a dejarme en aquel momento, en el 86 o algo así, en 85, en un Starlet turquesa, Toyota Starlet turquesa. Y yo nunca se lo dije, pero siempre quise que mi mamá me dejara como unos 300 metros antes de la escuela, para que ninguno de mis amigos que tenían muchas cosas me vieran. Y así somos nosotros. Seguimos creyendo que hay algo muy valioso en tener ciertas cosas, que hay algo muy valioso en acumular ciertas cosas. Y el Hijo del Hombre nos dice, yo entré a Jerusalén para hacer la obra de amor más grande del mundo montado en un burrito. Por supuesto, el Hijo del Hombre va a venir un día montado en un corcel blanco, en todo su reino y en todo su poder y toda su majestad. Porque la Biblia dice que aquel que se humille será enaltecido. Y entonces todos los vivazos dijimos, de ahí humillémonos. No, pero el Señor ve nuestro corazón. El otro día estábamos... tenemos un taller los jueves de enseñanza y Luciana Pereira presentó una charla acerca del dinero y me confrontó muchísimo. Luciana Pereira es la esposa del muchacho que estaba cantando que se llama Rodrigo. No voy a hacer el chiste que hice ayer porque no me dieron mucha pelota. Entonces simplemente se llaman igual que yo y mi esposa y eso me hace mucha gracia. Y Luciana decía... Una y otra vez nos confrontaba con el texto, ¿verdad? Con Timoteo, de qué le aprovecha, bueno, eso no es Timoteo, pero qué le aprovecha a un hombre o una mujer
ganar el mundo y perder su alma, ¿verdad? Que no nos damos cuenta que cosechar y acumular un montón de cosas no tiene el sentido que nosotros le damos. Entonces creo que es muy importante resaltar a Jesús una vez más, dándonos un ejemplo. Vamos a leer el 17 y el 19. La gente que había estado con Jesús cuando Él llamó a Lázaro del sepulcro, o sea, cuando lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. O sea, estaban chismeando, creo que de buena manera, ¿verdad? Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. La gente seguía impresionadísima, y yo no puedo decir que yo no hubiera hecho lo mismo. Seguía impresionadísima del milagro que Jesús había hecho. Pero la gente no había entendido, y nosotros sí lo podemos entender porque la Biblia nos lo explica, que lo que Jesús trataba de hacer con los milagros era que no se enamoraran de los milagros, sino que se enamoraran de Él. Y creo que esto puede tener que ver con nuestra manera en que oramos, la manera en que nos acercamos a Dios, nuestra vida devocional. ¿Por qué buscamos a Jesús? Por su compañía. Yo sé que lo que digo es un poco difícil. Yo lucho con eso todos los días, ¿verdad? Yo le digo: Señor, quiero entender lo que significa que a tu derecha hay placeres para siempre. Nunca en mi vida estoy más tranquilo y más feliz que cuando estoy en mi cama tirado orando. Eso sí lo tengo claro. Dios cambia mi mente, cambia mi corazón de una manera poderosa. Pero ¿verdad? ¿Cuán convencidos estamos de que lo que queremos es ser seguidores de Jesús, en vez de que Jesús haga cosas por nosotros para que nuestra vida funcione? Ya hemos entendido que Jesús es la vid, que Jesús es la puerta, que Jesús es el pastor, que Jesús es la vida y es la luz. Vean lo que dice Juan 6:40, esto ya lo vimos. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, al Hijo, y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Yo siempre he querido tener anteojos. De hecho, una vez pasé por la pena de comprarme unos anteojos para verme así como interesante, y como, no sé si todos ustedes saben qué significa hipster, pero para verme interesante, y me los traje, y Luciana me vio con los anteojos y se burló de mí muchísimo y ya no los volvió a usar. Pero mi ilusión es tener unos buenos anteojos, a veces así como bien bonitos, así como tipo los de Norbert o algo bastante interesante, pero tengo la vista perfecta en estos momentos. Dicen que cuando uno cumple 40 es inmediato que le cambia la vista. Tendrían que ser unos anteojos que se peguen aquí, porque si bajan aquí ya la cosa se... Pero ¿por qué les digo esto? Porque a veces algunos de ustedes sí tienen mala vista y ven a alguien de lejos, y ¿qué tienen que hacer? Pongamos el versículo de Juan 6:40. Ver cómo lo reconocen. Para reconocer a alguien hay que quedársele viendo fijamente, hay que prestar atención a los detalles, hay que pensar, hay que recordar, y entonces lo reconozco. Eso es lo que dice el apóstol Juan que nosotros tenemos que hacer con el Hijo de Dios. Al Hijo de Dios, a Jesucristo, hay que pensar, entender, verlo y reconocerlo, y después creer en Él. Algunos de nosotros no hemos reconocido a Jesús. Algunos de nosotros hemos escuchado de oídas, algunos de nosotros tenemos tradiciones, pero no lo hemos reconocido por lo que Él es, el Salvador del mundo, el Rey de Israel, y hemos creído en Él, porque una vez que uno lo reconoce, uno cree en Él. Una vez que uno reconoce a la esposa, la reconoce y le da un beso. Hay una acción gracias al reconocimiento. Y yo no quisiera que nadie se vaya hoy de aquí sin entender que hay que reconocer al Hijo de Dios.
Porque si nosotros no reconocemos al Hijo de Dios y creemos en Él, no hemos de resucitar con Él. Esa es una fe vibrante. Jamás, jamás, jamás hay que seguir a Jesús por tradición. Jamás hay que seguir a Jesús porque es lo que hicieron mis papás y me enseñaron desde chiquitillos. Jamás hay que seguir a Jesús porque de ahí no hay otra cosa que hacer y ya estoy acostumbrado y es bonito. Hay que seguir a Jesús porque lo hemos reconocido. Ahí se acaba la entrada triunfal. Pero nos quedan 4 versículos que siguen hablando de lo que está pasando esos días en Jerusalén, que son maravillosos. Entonces vamos a leerlos del 20 al 25. Vea, Jerusalén está ahí en ebullición. Entre los que habían subido a Jerusalén en la fiesta había algunos griegos. Esto nos debería llamar la atención poderosamente. ¿Qué hacían unos griegos ahí? Si iba a ser la fiesta de la Pascua de los judíos. Estos se acercaron a Felipe, posiblemente se acercaron a Felipe porque Felipe tiene nombre de griego. Acuérdense del rey Felipe. Fue a decirse, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Y aquí hay una conversación que, ¿verdad? A veces no sabemos si es entre Jesús y Andrés y Felipe o si fue eventualmente entre Jesús y los griegos que eventualmente llegaron. Ha llegado la hora, otra vez hora, de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. La hora. Simplemente porque creo que va a ser bonito y aclarativo, si existe esa palabra. Vean todas las ocurrencias que hay en el libro de Juan de la hora. Juan 2:4, en las bodas de Canaán. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. ¿A qué se refiere? A mi muerte, a mi resurrección y a mi glorificación. Juan 4:21, con la mujer samaritana. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Juan 7:30, saltémonos ese y vamos a 7:30, saltemos ese, porfa, 7:30. Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Lindo este versículo porque nos muestra que nada pasa sin que Él lo autorice. Querían arrestarlo, pero no lo pudieron arrestar porque no había llegado la hora. Cuando Dios determina una hora, es la hora. Y el 8:20 dice: estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas mientras enseñaban el templo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora, su tiempo, su hora otra vez. Entonces la hora es muy importante. Jesús se va acercando a ese lugar. Y después Jesús le dice a Felipe y Andrés, o me gustaría pensar que se los dijo a los griegos de una vez, un ejemplo muy claro. Hablemos de los griegos un toque. ¿Por qué había griegos en Jerusalén? Nos recordamos que para estos escritos, la Biblia, para los escritos acerca del pueblo de Dios, el pueblo de Dios era Israel y después Dios decidió por medio de Jesucristo ingresar a los gentiles también, y ahora el pueblo de Dios son todos. Los gentiles se les llama a los que no son judíos. Los griegos eran gentiles.
Y en aquel momento y muchos años después, cientos de años después, las personas que estaban interesadas en convertirse o adherirse a la religión judía se les llamaba proselitas. Entonces había mucha gente alrededor de Israel que era poderosamente, les llamaba la atención poderosamente porque Dios había dicho que esa era que Israel iba a ser la luz a las naciones. Entonces se acercaban, pero estos se habían acercado a buscar a Jesús. ¿Y esto por qué nos debería llamar la atención tanto? Porque muchas veces hemos aprendido que la Biblia empieza a hablar de que Jesús quiere que vayamos a las naciones, que empiezan las misiones en el libro de Hechos o en el final de Mateo cuando Jesús dice vayan a todo el mundo. Pero las misiones como tales las estamos viendo aquí también. Llegaron unos griegos, llegaron una gente que no eran judíos y ya le están preguntando a Jesús que qué es lo que él está enseñando. Y estos griegos van a volver a Grecia o a los lugares donde estaban. Y vean lo que Jesús les dice que él está enseñando. Ven qué interesante que le estén preguntando personas desconocidas esto y la manera en que él los aborda. Versículo 24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Jesús les está diciendo, ustedes quieren saber de mi ministerio, ustedes quieren saber de mi filosofía. Ok, se las voy a resumir, encapsulada es esto. Para que un grano de trigo tenga vida y dé vida a los demás y se multiplique, tiene que morir primero. Muriendo se esparcen las semillas y genera fruto. Esto es lo que yo les estoy enseñando, que deben de morir a ustedes mismos para poder vivir para Dios. Y dice, el que no aborrezca su vida, no la tendrá para vida eterna. Y sabemos que es una exageración, ¿verdad? Hemos leído que Jesús dice, el que no aborrezca a padre y a madre. Todo el mundo se alarma con eso. No es por qué alarmarse, porque la Biblia se interpreta con la Biblia. La Biblia nos ha dicho por miles de veces, demasiadas veces, lo importante que es honrar a nuestros padres y lo importante que es darles su lugar. Entonces lo que está diciendo Jesús no es aborrezcan a su padre y a su madre, sino no le den a su padre y a su madre ni a ninguna persona que sea importante para ustedes el lugar que yo debería tener. Entonces aquí dice, aborrezcan su vida, ay, o aborrezco mi vida. No, es considerar la vida con Jesús más importante que la vida sin Jesús. Y esto fue la obra de Jesús, ¿verdad? Estamos a punto de celebrar la Pascua y Jesús iba a ser el Cordero Pascual. Habíamos entendido y estudiado en el libro de Éxodo que Dios iba a traer su juicio y solo aquellos que sacrificaron un cordero sin mancha y sacaran la sangre del cordero y pusieran la sangre en los dinteles, el ángel de Dios iba a pasar de largo y no iba a juzgar esa casa. Ahora el Hijo de Dios iba a morir en Jerusalén, un cordero sacrificado, y su sangre, el que tuviera la sangre de Jesús, no iba a morir, sino iba a tener vida eterna. Esas es las olas, esas son las, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Las vibraciones, eso es el movimiento del reino de Dios. Para que haya vida, debe haber muerte primero. Y ayer di un ejemplo muy simple, pero me parece a mí que se ajusta. Ayer yo fui a correr mucho rato, entonces llegué a la casa muy cansado. Y llegué con un amigo que corrió conmigo y Luciana dijo que iba a hacer hamburguesas. Entonces Luciana, como por 40 minutos, no paró de trabajar. Hizo unos hongos, echaba spray aquí, en mi casa usamos spray. Echaba spray aquí, hacía los hongos, echaba cebollas aquí, las hacía caramelizadas aquí para que se supieran rico, las tortas, sacaba cosas. Por 40 minutos no paró de trabajar.
Y después de que ella trabajó durante 40 minutos, nos sentamos yo y Sebas y ella y mi hija y empezamos a comer y era delicioso. Nos estábamos comiendo esas hamburguesas, nos sabían riquísimo y nos fortalecían nuestros músculos después de haber corrido un montón. Fue una maravilla. Dígame si alguien pudo haber disfrutado de algo si alguien no hubiera tomado la decisión de morir durante 40 minutos antes. No hay vida sin que antes alguien muera. No es solo un principio que ocurre en la salvación, porque Jesús tiene que morir, el justo por los injustos. La salvación, el mal entró al mundo por un hombre, pero por un hombre Jesucristo sale del mundo. Jesús tenía que sacrificarse por nosotros para que nosotros pudiéramos recibir la justicia de Dios, el intercambio divino. Él recibe nuestro pecado, nosotros recibimos su justicia. Alguien debe ser sacrificado. Y es un principio no solo de la salvación, sino de nuestra vida diaria. Si usted quiere que su matrimonio esté mejor, si usted quiere que su empresa esté mejor, si usted quiere que su amistad esté mejor, si usted quiere ser más educado, si usted quiere correr un poquito más rápido, si usted quiere bajar peso, tiene que morir primero para tener vida. Pero le tenemos tanto miedo a morir, tanto miedo a ser sacrificados. Yo les he mencionado de un librito que me cambió la vida, supongo, que me agarré de una conferencia que hablaba de algo, era un gringo, entonces decía que era el fenómeno de J-curve, la curva de la J. Y era al revés, entonces él decía, la J empieza aquí, digamos, baja y sube aquí. Ese es el ciclo de la vida que Dios tiene para nosotros. Usted tiene que morir primero, negarse a usted mismo primero para eventualmente tener vida. Si Luciana no hubiera decidido dar su tiempo y dar sus fuerzas, dar sus energías, ni yo, ni Sebastián, ni nadie más hubiéramos experimentado vida. Y también es para esta iglesia. Hay algunos de nosotros que debemos de tomar la decisión de empezar a aportar a esta iglesia. Nuestros recursos económicos, nuestros recursos intelectuales. Porque si nosotros no estamos muriendo, si nosotros no nos estamos sacrificando para que otros sean beneficiados, para que esto crezca, más bien nos estamos aprovechando. Vean lo que dice Mateo 16:24. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Dejen de confiar en ustedes mismos y pongan su confianza en mí. Les voy a leer una frase y después terminamos con el último versículo. Un señor de apellido Tasker dijo lo siguiente, voy a leerlo muy lento para que podamos recibirlo. Cada persona debe de deshonrar su autoridad imperial de su ego egoísta, si quiere vivir la vida de una persona íntegra. Debe de abandonar radicalmente una existencia basada en sí mismo, que sigue los estándares de este mundo, si lo que quiere es ser preservado para vida eterna. Esto no lo podemos hacer por nosotros mismos, necesitamos un ejemplo que seguir, y ese es Jesucristo. Viéndolo a Él, una vida de servicio es posible, una vida de muerte y vida es posible. Y esa vida se trata de morir para vivir. Cerramos con esto en el versículo 24, que les quiero llamar la atención. En el 25 dice, el que se apega a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. ¿Cuál es la palabra que se repite? Vida. En serio, es bastante interesante
que en un versículo tan pequeño se repite una palabra tantas veces. 3 veces se repite esa palabra vida. Pero no las 3 veces que sale significa lo mismo. Recordemos que esto fue escrito en otro lenguaje, en el griego. Las primeras 2 veces se trata de la vida de este mundo y la última se trata de otro tipo de vida. Y con eso quiero cerrar. Vean, dice, el que se apega a su vida, a la vida de este mundo, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida, y ahí mismo no lo explica, en este mundo, la conserva. Pero la última vida que aparece ahí es la palabra Zoe, que significa vida abundante, vida con Dios, vida que es vida. Entonces lo que nos está diciendo el texto es, no se apegue a este mundo. Más bien desapéguese, aborrezca la vida de este mundo, para que así tenga la vida que es vida. Pongámonos de pie.